Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos hoy. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, gracias. Bueno, antes de iniciar, les recordamos mantener su audio y video apagado. Al final del webinar se habilitará un espacio para preguntas y comentarios. También al final de la presentación se les va a pasar una encuesta, la cual agradecemos que nos llenen. Es una breve encuesta, unas tres preguntas. El tema de hoy es ajedrez y neurociencia. Nos acompaña el licenciado Randall Castro. Randall, bueno, tal vez muchos de ustedes lo conozcan como un jugador de ajedrez. De hecho, ha sido jugador activo de primera división desde hace bastante tiempo. Además, Randall es árbitro C, titulado por la Federación Central de Ajedrez, y también entrenador A de ajedrez, titulado por la Federación Central de Ajedrez. También es entrenador del Club Chaturanga de Ajedrez en Sarapiquí, que es donde reside, presidente de la Asociación Sarapiqueña de Ajedrez. Y entre otros, ha entrenado al jugador Keylor Salazar, que ha sido varias veces campeón en su categoría menor. Desde los 7 años lo entrena, ha sido campeón nacional sub-10 en varias ocasiones. Además de ajedrez, Randall es licenciado en docencia con énfasis en español. Tiene un diplomado en neurociencia y actualmente cursa la especialidad en neuroeducación. Y otras facetas de Randall es escritor, músico, cantante y compositor, tanto de música cristiana como folclórica. Es deportista, actualmente practica el ultramaratonismo y también es muy activo en YouTube. De hecho, tiene 3 canales activos, uno de los cuales cuenta con más de 5.000 suscriptores. Entonces también lo invitamos a seguirlo en YouTube. Sin más por el momento, los dejo con Randall para que nos empiece a explicar sobre este interesante tema. Muchas gracias. Voy a activar la cámara por acá. Listo. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación a la Federación Central de Ajedrez. Para mí es pues todo un privilegio estar por acá con ustedes compartiendo este tema que es un tema apasionante y que yo considero pues que es primordial para todo aquel que trabaja con la enseñanza y el aprendizaje en general, ¿verdad? Si nosotros jugamos ajedrez, utilizamos nuestro cerebro, nuestra mente, y si no sabemos cómo aprenden las personas o no sabemos enseñarle a ese cerebro, pues es difícil, digamos, desarrollar una metodología adecuada que permita avanzar rápido y progresivamente.
si conocemos cómo funciona el cerebro, cómo funciona nuestro organismo principal, ¿verdad? El que está pues sobre nuestro cuerpo y es el que nos dirige tanto en los movimientos como en la forma de pensar, como en la forma de actuar, en nuestras emociones, nuestra forma de vivir. Si no conocemos a ese gran órgano y tan importante en nuestro cuerpo, pues quizás tengamos algunos contratiempos en el camino o el camino pues se nos alarga un poquito para llegar a nuestras metas. Bueno, para hacerles una introducción en general, la neurociencia trata precisamente de estudiar el cerebro, tratar de comprender cómo funciona ese gran órgano, ¿verdad? Que es el encéfalo, sería todo lo que está acá debajo de bueno, los que tienen pelo, a mí ya se me está cayendo poco a poco. Debajo del pelo tenemos pues el cuero cabelludo, luego tenemos un hueso, bueno, de hecho que el hueso más grande, perdón, más duro, más fuerte del cuerpo, está cubriendo la parte frontal del cerebro, ¿verdad? Y no es por casualidad, porque precisamente en la parte frontal es donde se desarrollan pues las diferentes, digamos, los diferentes procesos intelectuales más importantes del cerebro. Debajo de todos esos huesos pues está vamos a ver si tengo por acá, ya les muestro, algo así como esto que está por acá, que es más o menos así de grande cerebro. Es algo que está comprendido o está formado en gran parte por grasa. Una gran parte del cerebro es grasa y tiene dos materiales, la materia blanca y la materia gris. La materia gris que la mayoría conocemos, ¿verdad? Que es donde se desarrollan los procesos neuronales, y la materia blanca, que es la que alimenta a la materia gris y que prácticamente es grasa, es colesterol, digamos, del bueno. Entonces, es importante también conocer qué es lo que hay aquí adentro, ¿verdad? Y cómo funciona. Vamos a ver un poquito ahora más adelante acerca de esto. También, pues, es importante conocer de neurociencia y de neuroeducación porque trabajamos con personas iguales que nosotros. Entonces, primero necesitamos comprender cómo funciona el cerebro para entendernos a nosotros mismos y para entender a los demás. Cómo aprenden los demás, cómo aprendo yo y cómo podemos enseñarle mejor a ese cerebro. Hoy, bueno, esto es un tema muy grande, ¿verdad? No se puede tratar en una hora. Hoy voy a tratar generalidades al respecto, que son, me parece, de suma importancia y que en mi experiencia personal yo he practicado. Por lo general no me gusta enseñar algo que yo no he experimentado en mí mismo o que por lo menos he podido comprobar de alguna forma. Y pues me gusta hacer bastantes experimentos, ¿verdad? Conmigo eh, para, pues, para validar de alguna manera estas teorías que ya han sido muchas probadas en laboratorios, ¿verdad? Con científicos desde hace mucho tiempo. La neurociencia es una ciencia muy joven, por eso quizás mucha gente la ve como algo novedoso, como algo interesante, distinto, que no es muy común y tiene aproximadamente 30 años de existencia. Surge en 1990 y se ha ido desarrollando conforme se ha ido desarrollando la tecnología. La neurociencia no es, digamos, una ciencia pura o independiente, sino que más bien se nutre de otras ciencias, ¿verdad? Como lo podrá también pues, explicar Leonardo Valdés en el siguiente webinar de la Federación, ¿verdad? La parte psicológica es sumamente importante. Entonces los psicólogos pues, han contribuido en gran manera a la neurociencia. También tiene que ver con educación. Entonces, la educación en gran parte también ha contribuido con la neurociencia. La medicina, todo lo que es la biología, la parte anatómica, los descubrimientos, pues, en medicina en general, han ayudado también a desarrollar, pues, esta nueva rama, digámoslo así, o esta nueva ciencia que se encarga de investigar el cerebro. Antes de 1990 no había mucho que se supiera acerca del cerebro, porque no había tampoco mucha tecnología. Ahorita existen muchos aparatos, digamos, muchas herramientas tecnológicas que permiten hacer una especie de radiografías en el cerebro y detectar, por ejemplo, si el agua en el cerebro se mueve de distintas formas, si el aire o el oxígeno que circula dentro de él se mueve o varía de distintas formas, si la sangre
también se calienta más en unas regiones que otras, lo que indican pues diferentes, por ejemplo, estados de ánimo o enfermedades que se puedan detectar. O también cuando alguien está aprendiendo algo, neuronalmente se activan también muchas áreas, sobre todo la gente que practica música sabe esto. Es como un juego de pólvora, dicen algunos, ¿verdad? Neurocientíficos, se activan muchísimas áreas del cerebro y cuando se juega ajedrez hay algo particular también. Y es interesante porque uno pensaría que cuando uno juega ajedrez se activa todo el cerebro y no precisamente. Cuando uno está aprendiendo algo en ajedrez, se activan ciertas áreas del cerebro que quizás permiten agregar a lo que ya se conoce algo nuevo. Pero los grandes maestros, por ejemplo, que ya conocen muchísimas posiciones de memoria, ellos no activan tantísimas áreas, sino que más bien activan pues, las áreas que tienen que ver con la memoria. ¿Por qué? Porque ya es un ajedrez casi automático, ¿verdad? Cuando uno se conoce muchísimas posiciones de memoria hasta la jugada 20, variantes teóricas, no tiene que razonar, no tiene que pensar hasta que el otro jugador pues sale con una novedad, ¿verdad? Cuando eso sucede, empiezan a activarse otras áreas. Entonces, esto es interesante y es importante conocer. Bien, entonces voy a presentarles por acá lo que traigo para ustedes el día de hoy, que tiene que ver con esto que está por acá, que le he titulado Ajedrez y Neurociencia. En realidad, hay muy poco, o por no decir casi no hay información al respecto, vinculada entre la neurociencia y el ajedrez, ¿verdad? No hay información, digamos, a gran escala o a mediana escala, porque lo que el ajedrez hace es enfocarse en sí mismo, en buscar formas y métodos de desarrollar, por ejemplo, la parte de aperturas, medio juego, final, concentración, la parte psicológica, pero es difícil que alguien hable de ajedrez y neurociencia. Es porque es algo nuevo, porque el ajedrez es demasiado antiguo y la neurociencia es demasiado fresca, digámoslo así. Entonces mi propuesta es pues investigar un poco más en los meses que me quedan de esta especialidad que estoy iniciando apenas ahorita en neuroeducación y pues combinar ambas, digamos, ramas. Pero les quería agregar algo al respecto. De educación sí hay mucho y la neurociencia sí se ha enfocado en educación. Entonces, esto le va a servir tanto a los ajedrecistas como a los docentes, como a los estudiantes. Cómo aprendemos y cómo enseñamos y cuál es la mejor forma o la forma más adecuada de hacerlo. Voy a irles hablando un poquito al respecto conforme va pasando la presentación. Muy bien. Los temas que vamos a ver el día de hoy, como les digo, son bastantes. Tienen que ver con esto que están por acá. El ejercicio y sus beneficios para el cerebro. Entonces, aquí yo creo que me voy a detener un poquito porque es un tema olvidado y no sé si a ustedes les sucedió, pero mi entrenador cuando yo estaba entrenando, preparándome para Juegos Nacionales, pues nos ponía a correr, ¿verdad? A las mujeres no les gustaba mucho, entonces hacían aeróbicos. Y cuando decidimos desafiar a las mujeres y decíamos que, bueno, ellas no corrían tanto como nosotros, ellas nos dijeron, bueno, intenten hacer aeróbicos con nosotros. Y aceptamos el reto y terminamos pues como momias casi, ¿verdad? Doloridos completamente el día siguiente. Y esto es porque cada deporte tiene su flexibilidad, sus músculos, no se utilizan los mismos músculos en cada uno. Y voy a pues, hablar un poquito de la importancia del ejercicio para el cerebro. También los mejores alimentos para el cerebro, ¿cuáles son? Sobre todo en estos tiempos en donde la alimentación no es tan buena, digámoslo así. Hay mucho producto procesado, hay muchos azúcares, hay mucha comida rápida, llena de esas grasas precisamente perjudiciales para el cerebro y no benéficas, pensando que el cerebro es en gran parte grasa, ¿verdad? Vamos a tratar un poquito este tema también. Y cuestiones que he visto, por ejemplo, en los torneos, ¿verdad? Y que he practicado también yo en algunos de ellos que me han funcionado bastante bien. La hidratación y el cerebro. Es algo muy importante también que se descuida mucho. El sueño como única forma de recuperación. Esto sobre todo en atletas que piensan que tomándose algún medicamento
van a recuperarse o van a regenerar su cuerpo o el desgaste mental o muscular. Entonces, pues vamos a tratar también este tema de la hidratación y el cerebro y el sueño como única forma de recuperación. Es la única forma, así como se oye. A pesar de que algunos quieran pues, buscar otras alternativas, no hay. El sueño es la única manera. Las pausas activas y el ajedrez, vamos a ver de qué se trata esto, ¿verdad? Esto está también muy de moda en neurociencia, en educación y en las empresas modernas, donde se ha mostrado que los integrantes de una empresa, por ejemplo, trabajan mejor y rinden más si las políticas de pausas activas o de, digamos, esto se llama salud ocupacional en las empresas, en términos empresarial. Si hay una política de salud ocupacional, pues rinden más los integrantes y también, pues, esto, bueno, le beneficia a la empresa y le beneficia a las mismas personas que van a tener que estar yendo menos a incapacitarse, por ejemplo. La meditación y el ajedrez. Bueno, vamos a ver un poquito acerca de esto también. La meditación como una forma de relajarnos de este mundo tan acelerado, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver eso con el ajedrez y con el cerebro? Y rutinas para mejorar el aprendizaje. Algunas formas que ya muchos conocemos, pero que tal vez no se han desarrollado de una forma, pues, digamos, se ha desarrollado tal vez muy tradicional, muy repetitivo, y, y esa repetición no tiene como mucho sentido y a veces desmotiva. O algunas personas piensan que las tratan como de una forma no muy inteligente. Y por el contrario, otras piensan que el que está exponiendo es demasiado obvio. O sea, para él el tema es muy, digamos, muy complicado de aprender y para el que está exponiendo es tan obvio que ni siquiera lo explica, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar un poquito esto de rutinas para mejorar el aprendizaje. Bien, seguimos por acá. Ejercicio y sus beneficios para el cerebro. Vamos a, como les decía, aprender un poquito acerca del cerebro, vamos a conocerlo. Aquí dice, por ejemplo, que el cerebro abarca el 2% de nuestro peso. Es solamente el 2%, no pesa mucho. Los huesos de nuestro cuerpo pesan demasiado y si desarrollamos los músculos van a hacer la otra parte, ¿verdad? Importante en cuanto al peso de nuestro cuerpo. Las personas que son sedentarias y que comen más de lo que el cuerpo necesita, pues van a tener un gran porcentaje de grasa también que va a sumarse al cuerpo, ¿verdad? Al peso. Pero apenas es un 2% lo que pesa nuestro cerebro. Sin embargo, vean qué interesante. El cerebro gasta el 20% del oxígeno de nuestro cuerpo y también consume el 50% de la glucosa, o sea, la mitad de la energía que proviene de los azúcares del cuerpo. Ustedes, bueno, no sé si lo sabían, pero eh, el cuerpo se alimenta de energía que obtiene de los azúcares, simples o compuestos. Sobre todo cuando uno está haciendo ejercicio, la obtiene principalmente del hígado, si el ejercicio no es muy extenso, no muy duradero, pero si ya el ejercicio se extiende, se agota la glucosa del hígado y se empieza a obtener de los músculos rápidamente si no está acostumbrada la persona. Si acostumbramos el cuerpo a gastar la grasa de nuestro cuerpo, la grasa acumulada, esa grasa que está por ahí, que no está utilizándose, entonces el cuerpo se hace más eficiente porque ya no va a utilizar la glucosa, sino que va a utilizar la grasa. Pero eso tiene que irse ejercitando, tiene que irse desarrollando en el cuerpo. Por eso, un ultramaratonista puede correr 250 kilómetros, por ejemplo, en una semana, ¿verdad? O alguien puede correr 24 horas sin detenerse, porque el cuerpo se acostumbró a consumir la grasa. Pero una persona común y corriente que no hace ejercicio va a utilizar la glucosa. Piensen esto. Si el cerebro gasta el 50% de esa glucosa, de esa energía, ya sea que juegue ajedrez, que entrene o que no haga nada, igual la va a gastar. Imagínense lo importante que es estar bien alimentado y alimentar bien al cerebro con ese tipo de glucosa que nos funciona más, que vamos a hablar ahorita en un momento.
Y también podríamos ver este otro dato importante o interesante que dice que el cerebro genera 15 vatios. Por ahí hay un bombillillo que de esos tipo retro, ¿verdad? Que están ahora, o bueno, sí, algo así como retro, ¿verdad? Que lo que está representando, simbolizando acá, es que con nuestro cerebro podríamos encender una bombilla de estos de 15 vatios. Imagínense la cantidad de energía que genera y que consume el cerebro, ¿verdad? Que es prácticamente la mitad de lo que nosotros consumimos, ¿verdad? De la energía total de nuestro cuerpo, el cerebro es el que más gasta. El otro aspecto importante que debemos conocer con respecto al cerebro es la mielinización. Aquí hay muchos mitos. Dicen que las personas ya mayores de 40 años ya no aprenden como antes, ¿verdad? Que si alguien tuvo daños neuronales por consumir drogas, no se regeneran las neuronas, que los niños son los que más aprenden y ahí es donde se genera la mayor cantidad de neuronas. Y bueno, resulta que la mielinización es la conexión entre una neurona y otra. ¿Qué pasa si yo le enseño a un muchacho a jugar ajedrez y entonces todas las semanas él va a la clase y yo le repito, bueno, el peón se mueve hacia adelante, al principio una o dos casillas y come en diagonal? Si yo lo repito durante varias semanas y él está yendo, eso va a hacer que esa conexión neurológica nueva vaya a fortalecerse. La primera semana, pues hay una conexión entre una neurona y otra y la información va a pasar por ahí. La otra semana se va a fortalecer y se va a seguir fortaleciendo hasta que esa conexión va a ser prácticamente permanente, ¿verdad? Va a ser muy difícil que a él se le olvide, ¿verdad? Como cuando alguien aprenda a andar en bicicleta y pasan muchísimos años sin que toque o que utilice una bicicleta y luego, pues, esa persona toma la bicicleta y se va como si nada hubiera pasado. ¿Por qué? Porque esa conexión neuronal, esa mielinización entre una neurona y otra, hicieron posible que se creara un aprendizaje significativo, eso traducido, digamos, digamos, al lenguaje de nosotros habitual. Eso es un aprendizaje significativo, algo importante, algo que llamó la atención de esa persona, que fue muy importante y que se quedó para siempre. Entonces, esa conexión entre una neurona y otra se llama mielinización y eso lo puede crear cualquier persona, no importa si tiene 40, 50, 60, 80 años o más. Lo que pasa es que, bueno, después de los 40 hay problemas en cuanto a la memoria, ¿verdad? La memoria no es la misma de un niño que de un adulto o de un adulto mayor, ¿verdad? Porque sí se pierden ciertas características, la persona se hace un poco más lenta, igual los reflejos, pero esa mielinización siempre existe. Quiere decir que nosotros podemos aprender, no importa la edad que tengamos, ¿verdad? Para que, por si alguien por ahí le comentaron que ya uno estaba viejito, ya no podía, pues eso no es cierto. Vamos avanzando y vemos otro elemento beneficioso para la salud y es la vitamina D. La vitamina D se consigue o se obtiene sobre todo del sol. Y aquí, cuando realizamos ejercicio, sobre todo al aire libre, es doblemente benéfico porque recibimos esa vitamina D del sol, ¿verdad? Además de que vamos a segregar pues otras sustancias que les voy a hablar ahorita. Y pues este es otro beneficio extra cuando realizamos algún tipo de ejercicio al aire libre, que igual va a beneficiar a nuestro cerebro, ¿verdad? Porque la vitamina D fortalece el sistema inmunológico. No sé si alguno de ustedes le ha tenido que tocar jugar un torneo de ajedrez resfriado, ¿verdad? Y si ustedes se empastillan, están como aturdidos y si no, pues la molestia de las secreciones nasales, la tos, los estornudos, la fiebre, pues eso molesta muchísimo. Yo, de hecho, hace muchísimos años tuve la oportunidad de ganarle a un jugador de primera división que era muchísimo más fuerte que yo en ese momento, porque él estaba resfriado. Entonces yo simplemente me concentré bastante, puse todo mi empeño en ganarle y él pues se distraía, se incomodaba, obviamente, ¿verdad? Estaba muy, muy resfriado y logré pues ganarle relativamente fácil en una siciliana cerrada, recuerdo, con un ataque en el flanco de rey y él pues por su situación no podía calcular todas las variantes o no era pues igual, ¿verdad? Que estar en las plenas condiciones. Entonces, si mantenemos un sistema inmunológico fuerte, ¿verdad? Sobre todo ahora, ¿verdad? Con este asunto de la pandemia, esto nos va a permitir mantenernos más jugando torneos, mantenernos más
entrenando, ¿verdad? En mejores condiciones. Y eso lo produce o lo ayuda, contribuye a esto, pues la vitamina D. Y mantiene la función cognitiva también. Esta vitamina D que se obtiene del sol, sobre todo, mantiene la función cognitiva. Es decir, nos ayuda a estar bien, a estar lúcidos, a concentrarnos, a pensar bien, a tener, pues, a tomar decisiones adecuadas, porque la función del conocimiento está activa y está trabajando de una forma normal. También, pues, hay otros lugares donde podemos obtenerla, pero en general y en su mayor cantidad la obtenemos del sol. También se puede obtener de la leche y de los huevos, ¿verdad? Entonces, hay países, por ejemplo, donde no hay mucha iluminación o donde los días son muy, muy pequeños o inexistentes en algunos casos, y pues la gente pues tiene que optar por obtenerla de algunos otros nutrientes como la leche o el huevo. Pero, por ejemplo, en América en general, bueno, a menos que sean en los polos, ¿verdad? Lo que es en Latinoamérica o en Centroamérica, digamos, tenemos la dicha de tener mucho sol. No significa eso que si el día está nublado ya no lo obtenemos, no. Si nosotros salimos en una hora que no sea pues muy fuerte, digamos antes de las 10 de la mañana y después de las 3 de la tarde, podría decirse, para evitar el cáncer de piel, podríamos obtener gran cantidad de vitamina D, la necesaria para nuestro funcionamiento. Pero si por alguna razón tenemos que estar encerrados, por ejemplo, en nuestras casas durante mucho tiempo y son muy oscuras, no hay iluminación que ingrese, pues entonces podemos tomar leche y huevos para mantener esa vitamina D regulada. También, pues, el exceso de vitamina D es perjudicial, entonces hay que tomar en cuenta esto. El ejercicio y sus beneficios para el cerebro. Bueno, seguimos. Disminuye el estrés. El ejercicio está demostrado que disminuye el estrés. De hecho, está demostrado, yo mismo lo demostré, y cuando yo tenía una situación laboral bastante complicada, tenía una jefatura pues un poco difícil, ya está más que pensionada, y digamos que ella no dominaba muy bien ciertos temas y eso complicaba el trabajo de todos. También había algunos elementos por ahí laborales que complicaban que uno pudiera trabajar de forma pacífica y feliz, ¿verdad? A todos nos pasa, yo creo, en algún momento. Entonces, el estrés se va acumulando y sobre todo cuando había épocas laborales en donde había mucho trabajo, mucho que hacer, el estrés aumentaba y la forma que yo encontré o descubrí para eliminar ese estrés es salir a correr todos los días. En mi caso, o andar en bicicleta, por ejemplo, también. Pero pues andar en bicicleta requiere más territorio, se recorre, digamos, muchísimo más área en menos tiempo y tal vez es más complicado. Entonces, buscar de alguna forma un ejercicio que no nos requiera más de 30 minutos quizá por día, eso nos va a ayudar a que disminuya en gran medida el estrés. También porque produce serotonina y dopamina. El realizar ejercicio nos va a hacer o nos va a permitir que el cuerpo produzca serotonina y dopamina que tienen que ver con dormir bien, con descansar, con no estar estresados y con esta dopamina suena como doping, ¿verdad? Es porque, bueno, no es precisamente es el término, digamos, etimológico, pero es como si el cuerpo se dopara a sí mismo. ¿Por qué? Porque de alguna forma el cuerpo se hace más feliz, se pone más alegre, más contento. Entonces nos alegramos y nos hace sentir estas sustancias de una forma, pues, más alegres, más agradables, más relajados, incluso con otras personas, el trato, aunque estemos cansados, estemos un poco estresados, pues eso va a bajar y las sustancias, digamos, buenas, positivas del cuerpo, van a estar segregándose y nos van a permitir un estado anímico mucho mejor para descansar, para reponernos y para seguir adelante. Entonces, si alguien se encuentra en un estrés muy, muy fuerte, tal vez por un torneo de ajedrez que es decisivo, lo recomendable es que salga y se relaje, que trote, que haga ejercicios, que brinque, que se mueva, que haga algún tipo de ejercicio que le guste, ¿verdad? El deporte favorito. Esto lo practica Kramnik, lo practica Magnus Carlsen, lo practica, bueno, diferentes grandes maestros conocidos
¿verdad? Caruana también, son practicantes de deporte porque ellos saben esos beneficios, sobre todo para estar tranquilos, ecuánimes y relajados a la hora de enfrentarse a oponentes muy fuertes. También es importante crear rutinas y hábitos saludables y el ejercicio lo permite. Aquí esto lo recomiendo tanto para lo que realicemos con nuestro cerebro como para el cuerpo en general. En realizar rutinas, nosotros los seres humanos somos seres de rutinas. El cerebro le encantan las rutinas, ¿verdad? Es como lo que más le gusta al cerebro es, pues, tener rutinas. Lo que pasa es que la pereza, la vagancia y otros elementos no permiten crear las rutinas, ¿verdad? Entonces, el cerebro está deseando que le demos rutinas. Para estudiar, por ejemplo, estudiar a la misma hora todos los días, entrenar a la misma hora todos los días, correr a la misma hora todos los días. Esto va a hacer que se nos forme un hábito que luego va a ser tan, digamos, tan común en nosotros que el mismo cuerpo, el mismo cerebro lo va a pedir. Bueno, ya llegó la hora de entrenar. Vámonos, necesito sacar el libro, el tablero de ajedrez, necesito realizar los problemas, estudiar finales. Y el mismo cuerpo nos va o la misma mente nos va a encender una campanita indicándonos que ya llegó la hora de entrenar. Si tenemos un desorden, no tenemos rutinas, el cerebro no sabe en qué momento usted va a hacer algo. ¿Por qué? Porque nunca se lo programó, nunca diseñó un plan para trabajar ordenadamente. Entonces el cerebro va a ser difícil que le diga, ¿verdad? Y ahí es donde los malos hábitos empiezan a llegar encima de nosotros y nos impiden entrenar, nos impiden fortalecer nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Seguimos. Perdón. Acá, aumento de oxígeno en el encéfalo. Ya les dije, bueno, que el encéfalo es la parte del cuerpo que está dentro del cráneo, ¿verdad? O sea, en nuestro cerebro. Y como les decía antes, una gran cantidad de oxígeno es recibida por nuestro cerebro y si no lo alimentamos, o sea, si no lo oxigenamos adecuadamente, pues no va a funcionar muy bien. Pero entonces es importante que trabajemos esta parte del ejercicio para que el cuerpo se mantenga en perfectas condiciones. Obviamente, nada de esto va a sustituir el entrenamiento de ajedrez, ¿verdad? El entrenamiento progresivo y duro y continuo. Sin embargo, es como tener un vehículo, llevarlo a RTV y que nos digan, ya está todo bien, ¿verdad? Y no lo lavamos, no lo enceramos, no lo revisamos continuamente, no revisamos si tiene agua las escobillas, no revisamos si las luces están bien, y de repente nos encontramos en una situación, por ejemplo, en el Surquí, con una neblina horrible, con un aguacero fatal, y las luces nos empiezan a fallar, las escobillas ya no se mueven, no hay agua para limpiar el parabrisas, y entonces, aunque el motor esté impecable, y nos hayan dicho los expertos que tiene un motor casi nuevo, lo que está alrededor de ese motor, que sería en este caso el cerebro, no nos va a funcionar mucho porque no vamos a poder llegar donde queremos. Entonces, si tenemos en perfectas condiciones nuestro cerebro y nuestro cuerpo, va a ser, digamos, nuestro desarrollo intelectual y físico van a ser óptimos. Esto es algo que mucha gente no toma en cuenta y a la larga empiezan a perjudicar. Yo he visto muchos maestros internacionales y grandes maestros asumir una meta o proponerse una meta y empezar a cambiar sus hábitos. Dejan de tomar licor, dejan de fumar, empiezan a hacer ejercicios, bajan toda esa grasa, digamos, mala que tienen en su cuerpo y se sienten mucho mejor, se sienten más despiertos, más anímicos. ¿Por qué? Porque el cuerpo y el cerebro empiezan a agradecer ese cambio de hábitos en alimentación más saludable, en ejercicios, en eliminar toxinas y todo esto aumenta, además del oxígeno, un montón de otros elementos que nos permiten pues, trabajar de una forma óptima, como les decía. Buenos hábitos alimenticios, de lo que les estaba hablando. Bueno, vamos a ver, aquí hay varios elementos que intervienen en la alimentación del cerebro. Primero están las grasas saludables. Como les decía, el cerebro es gran parte grasa, ¿verdad? En su mayoría es grasa. Y el omega 3 y el omega 6, el omega 6 en ciertas cantidades es bueno, ¿verdad? Es necesario. Y el omega 3 también es indispensable para el aprendizaje, por ejemplo. Y lo podemos obtener en el pescado azul,
el aguacate, las nueces y el aceite de coco. Estos, digamos que son los alimentos, los mejores alimentos, digámoslo así, para el cerebro. Usted puede llevar entonces a su partida o a sus entrenamientos nueces y estar comiendo nueces. Almendras, por ejemplo. Puede prepararse su café y agregarle una cucharadita de aceite de coco, por ejemplo. Una cucharada de aceite de coco o a sus comidas, ¿verdad? Y eso va a hacer que su cerebro y su cuerpo en general tenga grasas saludables y necesarias para su funcionamiento. El aguacate, que es tan rico y que se obtiene bastante aquí en Costa Rica, ¿verdad? Aunque a veces se encarece, ¿verdad? Y a veces no hay en diferentes temporadas, pues el aguacate tiene muchas grasas saludables, y el pescado azul, que es de los, digamos, un poquito más caros o más difíciles de conseguir, como el salmón, por ejemplo, el atún o la sardina, y son pues muy beneficiosos también y contienen mucha cantidad de omega 3. También el cerebro necesita carbohidratos compuestos para funcionar, como semillas. Bueno, las semillas, como les decía antes, tienen grasas, pero también tienen carbohidratos compuestos. Una cosa son los carbohidratos simples, como los azúcares, los queques, las donas, los pasteles, todo este montón de dulces que son nocivos para el cuerpo y para el cerebro. ¿Por qué? Porque usted está jugando una partida de ajedrez, se comen dulces y empieza a activarse y empieza a ver jugadas, pues tal vez que no había visto, qué sé yo, empieza a animarse y a concentrarse un poco mejor, pero de repente tiene una caída súbita. Cuando uno está haciendo ejercicio, pasa exactamente lo mismo. De repente la energía cae de golpe, y entonces usted empieza a sentir somnolencia, pereza, ya no ve la variante como la había visto antes, empieza a marearse, a repetir en su mente otra vez y otra vez la misma jugada, se devuelve, busca otra variante, vuelve a repetir la de antes, no encuentra jugadas buenas, se bloquea, se le olvida una variante, y esto es porque la energía empieza a fluctuar y el cerebro empieza a absorber y ya no hay de eso que usted le está dando. Y además que es adictivo, ¿verdad? Entonces, lo recomendable es consumir semillas, uvas, papaya, mango, lentejas, chocolate y arándanos, por ejemplo, entre otros productos, que son ricos en carbohidratos compuestos, lo que hace que su cerebro tenga energía no por un rato, sino por mucho tiempo. Esto sobre todo cuando jugamos torneos que son de larga duración, ¿verdad? Que tal vez vamos a estar ahí 4 horas o más jugando durante varios días, o 4 horas en la mañana, 4 en la tarde, y así, ¿verdad? Varios días durante un torneo. Y entonces, pues, necesitamos alimentar el cuerpo y el cerebro de una forma adecuada para que resista todo ese largo periodo que vamos a estar ahí. No con alimentos chatarra o que nos den energía y de repente y luego nos adormezcan, sino más bien energía que perdure, donde el cerebro pueda estar absorbiendo y absorbiendo nutrientes para su desarrollo. Buenos hábitos para el cerebro. Bueno, aparte de los alimentos, el agua es súper importante. Vean nada más este detalle. El 90% del cerebro está compuesto por agua. Nada más. Es decir, nuestro cerebro prácticamente es agua. Solo un 10% no es agua. Es muy, muy suave, muy blando. Y entonces, ¿qué pasa si no le damos agua al cerebro? ¿Verdad? Que hay gente que no tiene el hábito de estar hidratándose, sobre todo en climas calientes. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí. Estudiar en un clima caliente o entrenar en un clima caliente es más difícil que entrenar en un lugar fresco, frío, ¿verdad? O en un clima seco que termina por deshidratarlo a uno, ¿verdad? Se le parten los labios, se le reseca la piel, y si no estamos tomando agua constantemente, el cerebro se desequilibra. Y vean lo que puede producir tan solo un 2% de carencia de agua. Pérdida de memoria, problemas de cálculo básico, entre esos no solo los de matemáticas, sino los de ajedrez, y problemas de enfoque visual. Entonces, nosotros necesitamos la vista para enfocar las piezas, y también necesitamos el cálculo básico y la memoria para, pues, traer a colación en ese momento en la partida, pues, diferentes posiciones, o incluso en una apertura teórica. Necesitamos traer a la memoria esa apertura, y si estamos deshidratados, todo esto va a tener serios problemas, ¿verdad? Para traer a la memoria ese cálculo, esa variante, por ejemplo, o realizar cálculos va a ser más difícil, o incluso podríamos hasta marearnos.
Y se recomienda beber 2 litros diarios, sobre todo en lugares cálidos o secos. O algunos dicen, bueno, 8 vasos de agua. En algunos lugares, pues, que no nos deshidratamos tanto, lo que produce tomar mucha agua es ir mucho al baño. Entonces uno dice, bueno, tal vez no necesito tanta agua porque el cuerpo está expulsando. Pero un lugar en donde estamos expulsando el agua por el sudor, más que por la orina, eso nos está indicando algo, que nos estamos deshidratando, ¿verdad? Porque el cuerpo empieza a gastar agua a través del sudor para enfriarse y entonces poco a poco nos vamos deshidratando y no nos damos cuenta. Las personas mayores, muchas mueren, según hay algunos estudios que lo indican así, mueren porque se les olvida tomar agua. Entonces mueren de deshidratación. Cuando seamos mayores, entonces acordémonos de esto. Cada año que pasa, tengamos en mente esto. Tomemos agua, hidratémonos más. ¿Por qué? Porque podríamos tener serios problemas si se nos olvida. El sueño. Vamos ahora en esta parte del sueño. El sueño tiene algo que se llama ritmo circadiano. El ritmo circadiano es el que nos define la noche del día. Por la tecnología, por la televisión, las computadoras, por el ritmo acelerado que llevamos nosotros actualmente en esta época, este ritmo se ha, digamos, manipulado de una forma negativa para el cuerpo. La luz artificial, por ejemplo, que nosotros recibimos, no nos ayuda mucho porque el cuerpo está acostumbrado a dejar de ver la luz y acostarse a dormir. Cuando no existía la electricidad, las personas simplemente esperaban el anochecer y se acostaban y el gallo pues cantaba en la mañana y así se despertaban. Ahora tenemos luz artificial las 24 horas del día si queremos y esto hace que este ritmo circadiano se colapse, digamos así, se perjudique de alguna forma. Muchas personas no duermen las 8 horas recomendadas diariamente y tienen muchos problemas, incluso de Alzheimer, ¿verdad? Ya cuando tienen edad avanzada, tienen problemas de conducta, algunos son malhumorados o chichosos que decimos, ¿verdad? Otros no se concentran bien y pasan todo el día dispersos y esto, por ejemplo, para un jugador de ajedrez es fatal. Llegar con sueño, llegar agotado, llegar disperso, no poder siquiera concentrarse en lo que se está haciendo, es fatal, ¿verdad? Entonces, el sueño es súper importante y como les decía, es la única forma de recuperación física y mental. Cuando el cerebro duerme, o cuando dormimos en general, el cerebro elimina sustancias tóxicas y se regenera y además consolida la memoria, ¿verdad? Que es el punto 2 que tenemos por acá. Consolida la memoria, ¿qué significa? Que si usted está estudiando, y eso es muy recomendado, si usted está entrenando ajedrez, yo le recomiendo que entrene en las tardes. ¿Por qué? Porque cuando usted se va a dormir, todo eso que acaba de aprender en la tarde va a ser aprovechado por el cerebro y lo va a consolidar en la memoria. Es decir, lo va a guardar en la memoria. Si usted estudia en la mañana, pasa todo el día y para el cerebro va a ser un poco más difícil consolidar lo que aprendió en la mañana. Entonces, si usted va a entrenar o va a estudiar para un examen, por ejemplo, yo lo que le recomiendo es que usted estudie o se prepare o entrene durante la noche. No tan tarde, ¿verdad? Sino en la tarde, tarde-noche que llamamos, para que así cuando usted se acueste el cerebro consolide esa información en la memoria y luego le cueste menos repasar o repetir la información. Vamos a esta otra, que es una recomendación o varias recomendaciones con respecto al sueño, es mantener la temperatura ambiente baja, que su lugar donde usted duerme sea fresco. Abra las ventanas, refresque, un ventilador, aire acondicionado. Intente no utilizar despertador. Si usted utiliza despertador, eso significa que tiene un mal sueño, que alguien o algo tiene que obligarlo a levantarse, ¿verdad? Y eso tal vez es un hábito un poco difícil, ¿verdad? La mayoría estamos acostumbrados a utilizar despertador desde niños y ya el cerebro está esperando ese sonidito para levantarse. Pero la persona que no lo necesita significa que tiene buenos hábitos y que automáticamente el cerebro, una vez que descansa, se va a despertar y que el ciclo circadiano, pues de la luz y la oscuridad, está bien, está regulado. Acuéstese y levántese a la misma hora. Igual, las rutinas, recuerden lo que les dije, el cerebro aprende, le encantan las rutinas. Por eso entrenar metódicamente, rutinariamente, es súper bueno para el cerebro. Acostarse a la misma hora, igual, si usted se acuesta a la misma hora y se levanta a la misma hora, el cerebro se va a acostumbrar a eso y va a ver que a la larga, unos 22 días, usted va a estar sin necesidad de utilizar despertador. El cuarto oscuro, apague todas las luces, que cierre cortinas. Yo en mi cuarto tengo cortinas gruesas para que no entre
la iluminación por las mañanas, y esto me ayuda a dormir mucho mejor, más tranquilo, el cerebro no está viendo luces, no se despierta, no hay algo ahí encendido que me perturba en las noches. Entre más oscuro, mejor descansa el cerebro. Apagar pantallas 2 horas antes. Todo lo que son estos dispositivos móviles, ¿verdad? Esto es una ventaja, una bendición, pero también puede convertirse en una maldición para el cerebro. El cerebro queda directo por las luces, sobre todo las luces azules ultravioleta que emiten los monitores o las pantallas, y eso hace que no podamos dormir bien. Si usted padece de insomnio y utiliza mucho la tecnología por las noches, es probable que esto es lo que le está sucediendo. Por ejemplo, este muchacho acá en la imagen con todo apagado, ¿verdad? Está cobijado, está en un lugar fresco, pero está con el dispositivo, y eso va a hacer que el insomnio pues aparezca. Entonces, lo recomendable es apagar las pantallas 2 horas antes de dormir y no consuma cafeína ni alcohol por las tardes, porque eso va a alterar su sistema y lo va a hacer despertarse, ya sea por dolores estomacales, por molestias o por perturbaciones, también mareos. No es lo mismo drogarse para dormir, que lo que produce el alcohol, que dormir de una forma natural. Entonces, recomendación también, si va a comer por las tardes, tarde-noche, coma algo pequeño y no se lo coma tan cerca a la hora de dormir para que pueda dormir mejor. Entonces, estamos viendo que si dormimos bien, recuperamos bien el cerebro se limpia las toxinas, almacena la información del entrenamiento que usted recibió en las noches o en las tardes, y va a tener mejoría en su rendimiento a mediano o largo plazo en sus entrenamientos, a diferencia de si usted pues está realizando una actividad muy importante, por ejemplo, de entrenamiento en las mañanas, porque el cerebro pues va a tener muchas horas antes de poder almacenar esto en una memoria a mediano y largo plazo en las noches, ¿verdad? Entonces, para que tomen esto en cuenta. Por la noche es donde el cerebro guarda esa información. Y dormir es indispensable para ello. Pausas activas. Bueno, ya vamos en la parte final casi. Las pausas activas, como lo indican acá los dibujos, es realizar pequeños ejercicios 5 minutos por cada hora. Entonces, ustedes han visto que los ajedrecistas, o si ustedes juegan ajedrez o son entrenadores, han visto, la mayoría se levanta y no puede estar tanto sentado tantas horas, y más bien estar sentado es perjudicial. Uno a veces se bloquea de estar ahí sentado viendo la misma posición y resulta que no está viendo nada. Si usted se levanta, se refresca, levanta la vista, ve hacia el horizonte, se mueve un rato, eso le va a ayudar a luego volverse a sentar, analizar la posición y poder encontrar jugadas nuevas y ideas frescas. Ser un poco más divergente, ¿verdad? Como llaman. Entonces, es bueno moverse. La neurociencia dice que para aprender hay que moverse, ¿verdad? Nietzsche creo que tenía una frase similar, ¿verdad? Que hay que moverse para encontrar la innovación o para desarrollar la creatividad. Entonces, esto está demostrado. Si usted se mueve, aprende. Si usted no se mueve, no aprende. Entonces, si usted es entrenador, haga que sus entrenamientos sean activos, haga que los estudiantes se muevan, ¿verdad? Uno en ajedrez pues está moviendo las manos, ¿verdad? Eso es algo ventajoso. Pero si pueden levantarse cada 5 minutos y realizar algún ejercicio que está relacionado con el tema que están viendo en ajedrez, pues sería excelente. Entonces, si usted está trabajando y está embotado, no se le ocurre nada o está pues con una situación difícil, levántese, realice ejercicios que son básicos de mover el cuello izquierda, derecha, arriba, abajo, mover los hombros, ¿verdad? En una posición circular, mover los brazos, ¿verdad? Estos ejercicios que nos enseñaron en educación física, mover los pies, mover las rodillas en forma circular, los tobillos. Esto, caminar un poquito, subir y bajar algunas gradas, nos va a permitir tan solo en 5 minutos por hora que tengamos un mejor rendimiento y que nuestro cerebro trabaje muchísimo mejor. Eso se llaman pausas activas porque son como una especie de descansos en los que nosotros no vamos a estar quietos. No es una pausa como, voy a ver las noticias, ¿verdad? El periódico digital, ¿verdad? No, es levantarse, es más, es dejar de ver los aparatos eléctricos y ojalá ver por una ventana, si es posible, al horizonte, porque la vista también se va a refrescar. Cuando entrenamos ajedrez o cuando jugamos un torneo, es importante que también practiquemos este hábito cada hora. Realizar pequeños y simples ejercicios de estiramiento, como les decía, mirar un punto lejano en el horizonte
y cerrar los ojos por unos segundos. Si no encontramos cómo ver el horizonte, simplemente pues cerramos los ojos un momento, unos segundos, un minuto quizá. Estamos refrescando un poco la vista, estamos concentrándonos un poco de tanta diversidad de objetos que hay por ahí, no nos dispersamos y luego podemos enfocarnos y seguir jugando ajedrez. Y esto está relacionado con este otro aspecto que tiene que ver con la meditación. Meditar significa estar en calma, estar quieto y ser conscientes de nosotros mismos, ¿verdad? No es exactamente esto yoga, ni es meditación trascendental, ni nada por el estilo. Básicamente, la meditación tiene que ver con estar en calma, respirar profundamente, inhalar, exhalar, estar quietos, cerrar nuestros ojos y relajarnos y tranquilizarnos. Es decir, por unos momentos al día, aunque sea 10 minutos, ser conscientes de nosotros, quiénes somos, qué estamos haciendo, qué queremos. No enfocarnos en nuestros pensamientos, que es lo que hacemos prácticamente todo el día, sino enfocarnos en nosotros mismos, en nuestro ser. Al hacer esto, eso está demostrado por Harvard, al hacer esto, al menos 10 minutos al día, incluso podría ser antes de un entrenamiento, antes de un examen del colegio, de la universidad, o antes de un torneo, antes de cada partida, estar frente al tablero y estar quietos, cerrar nuestros ojos, respirar profundamente, tranquilizarnos, bajar el estrés, que tal vez no llega al corazón con taquicardia porque el rival es muy fuerte y necesitamos ganarle para ganar alguna puntuación en el torneo, ¿verdad? O incluso el mismo torneo. Entonces podemos hacer lo siguiente, nos quedamos en calma, respiramos lenta y profundamente durante 10 minutos, es decir, hay que estar ahí a tiempo antes de la partida. Ser conscientes de nosotros mismos, es decir, no pensar en un montón de cosas que pensamos en que si voy a ganar, que qué difícil, que cuál variante voy a jugar, no. Ser conscientes de nuestro cuerpo, de nuestras manos, de nuestra cabeza, de nuestros brazos, de la respiración que tenemos, en sí, de todo lo que nosotros somos, que quizás ni siquiera pensamos en nosotros durante todo el día, sino que estamos pensando en otras cosas, en ideas, en variantes, en ganarle a alguien, en una deuda que tenemos, ¿verdad? Y no tomamos tiempo para pensar en nosotros mismos. Entonces, sobre todo en esta época que estamos con tanto tiempo, muchos estar encerrados en nuestras casas, pues tomar tiempo para tranquilizarnos y pensar en nosotros. Dejar de pensar en problemas y preocupaciones y quehaceres por un momento. O sea, olvidarnos de los pensamientos, sobre todo esos de ráfaga que nos vienen con un montón de ideas, pues a veces negativas o a veces situaciones que tenemos que resolver, que no podemos resolver en ese momento. Dejar eso un momento, relajarnos, cerrar los ojos y estar en calma. Esto lo pueden practicar antes de las partidas o antes de dormir, ¿verdad? Aunado a los otros consejos que les di de dormir, del sueño, de descansar, pueden también unir este de la meditación para trabajar de una forma más eficaz su cerebro, para darle un respiro, un descanso a su cerebro y que también pueda asimilar el entrenamiento que usted ha recibido durante ese día. Estos no son inventos y usted dice, bueno, me venían a hablar de neurociencia y ajedrez. Bueno, ¿dónde está el asunto? Bueno, resulta que todo esto que yo les he dicho está respaldado por la neurociencia. ¿Por qué? Porque ya se han hecho estudios con diferentes grupos de personas en donde se han implementado, sobre todo, por ejemplo, este de la meditación, se realizó un estudio en Harvard donde las personas, incluso los militares, ustedes saben que después de una guerra tienen traumas fuertes y serios, se han recuperado, ¿verdad? A través de estar quietos, estar tranquilos, ¿verdad? La gente que tiene, pues, problemas de ansiedad, o que tal vez son propensos al suicidio o a la depresión, ¿verdad? Al estrés tóxico, pueden practicar la meditación, por ejemplo, y pueden mejorar. La alimentación es súper importante también porque muchos de los problemas de nuestro cuerpo o enfermedades vienen del estómago porque no nos alimentamos sanamente. Y entonces, si no tenemos nuestro cuerpo y nuestra mente bien preparados, no vamos a poder enfrentarnos a un torneo de ajedrez importante, ¿verdad? Y tal vez estamos estancados por ahí en un elo que no sube, que baja, que se mantiene, y queremos ir una meta más allá y no sabemos cómo hacerlo. Y resulta que todo nuestro ser está convulsionado y nuestro cerebro no está quieto, no está en calma, ¿verdad? Entonces las personas más ecuánimes, usted puede ver en los grandes maestros ya de élite, son las más ecuánimes. Magnus, por ejemplo, usted lo ve cuando pierde un ping-pong, ni siquiera se inmuta, ¿verdad? Él está tranquilo y sigue conversando. Ah, mira, me equivoqué, sigue.
ellos ya están tan acostumbrados a controlarse a sí mismos que para ellos no es estresante perder, por ejemplo, una partida. Ellos ya lo toman, digamos, del lado amable. Y, por ejemplo, eso fue el caso del día de ayer, ¿verdad? En donde Magnus decide regalar una partida porque a su rival, creo que fue Ding Liren, tuvo problemas de conexión y perdió pues la partida por conexión. Entonces Magnus dice, no me parece justo que la partida la haya perdido, estaba empatada, pero las reglas del torneo eran así, y decide hacer un fair play, como llamamos, ¿verdad? En fútbol, y devolverle la cortesía y decirle, bueno, no, yo gané el punto que no me merecía, pues entonces aquí está otro punto para compensar. Y ellos han llegado a ese nivel de entender que es más importante el deporte como tal, la persona como tal, que una competencia atroz, ¿verdad? Y destructiva, ¿verdad? Y esto, por ejemplo, de la alimentación, de la meditación, del ejercicio, ayudan porque permiten que el ser humano sea más ecuánime, que podamos tener mejores relaciones con los demás, y al tener mejores relaciones con los demás, vamos a poder permitir que nuestro cerebro también se desarrolle de una forma sana y que podamos trabajar con nosotros mismos de una forma sana también. Si todos estos elementos se pueden trabajar en conjunto con los entrenamientos de ajedrez, ¿verdad? Estaríamos en condiciones óptimas de empezar a progresar y ser mejores jugadores de ajedrez cada día. Y bueno, por último tenemos acá rutinas para mejorar el aprendizaje. Algunas rutinas. Concéntrate. La concentración resulta que no es tan fácil. Hay que habitualmente, progresivamente, desarrollarla. Nosotros necesitamos concentrarnos en ajedrez y pensar en lo que estamos buscando, en la variante, en la mejor jugada, y no pensar en otras ideas que se nos olvidó algo en la casa, que vi una jugada vacilona, pero no, esa no, no, mejor busco esa otra. Por aquí hay un sacrificio. No, tenemos que concentrarnos en los entrenamientos previos que hemos estado desarrollando, ya sea con nosotros en la casa, nosotros mismos, o con nuestro entrenador, y enfocarnos y recordar qué fue lo que me dijo el entrenador, qué fue lo que leí en aquel libro, cuáles son los 100 finales que hay que saber, por ejemplo. Entonces, tratar de relacionar los aprendizajes previos y concentrarnos en ese momento, en cada jugada que estamos realizando en el tablero. Número 2, haz primero lo que te gusta. Rutinas. Vamos a desarrollar rutinas, que hemos hablado mucho a lo largo de este webinar al respecto. Vamos a crear rutinas, pero primero con lo que nos gusta, porque es más fácil. Si la dieta es difícil y no nos gusta, es difícil comenzar con algo que no nos gusta. Comencemos, pues, primero con lo que nos gusta, con rutinas. Por ejemplo, si les gusta mucho la táctica, hagan una rutina de entrenar 30 minutos a la misma hora todos los días por las tardes, táctica. A eso luego le vamos a ir agregando algo más, porque resulta que nos está dando buenos frutos en ping-pongs, ya jugamos más rápido, jugamos mejor, y le agregamos finales, le agregamos apertura, le agregamos medio juego, le agregamos estrategia, y le agregamos pues una lectura de un libro de ajedrez, y ahí vamos a ir pues agregándole primero lo que nos gusta más y luego lo que quizás no nos gusta tanto. Número 3, repase lo que aprendió. Repáselo el día siguiente. Si usted estudió una apertura el día de hoy y su entrenador se la explica, o si usted la está viendo en un libro o en un video en YouTube, por ejemplo, repásela al día siguiente. ¿Por qué? Porque el día siguiente es cuando más ha perdido aprendizaje al respecto. La memoria se pierde en su mayoría el día siguiente. Entonces, al usted repasar, va a mantener esa información durante más tiempo, digamos una semana. Entonces va a repasar a la semana y luego va a repasar al mes. Repasar de estas 4 formas, la primera vez, el día siguiente, la semana que sigue y el mes que sigue, va a hacer que esa información se consolide en el cerebro. Resulta que el cerebro no funciona como un disco duro infinito, ¿verdad? De esos que hay en la nube ahora, ¿verdad? Que es casi limitado. No, el cerebro tiene un límite y guarda lo más importante. Si para el cerebro algo no es importante, lo desecha. De hecho, hay un montón de conocimientos que yo tenía de la universidad o mucho antes del colegio, por ejemplo, que el cerebro se dio cuenta que yo nunca los utilicé y que no me están sirviendo absolutamente para nada. Entonces, ¿qué hace? Los guarda como en el subconsciente, es como que los comprime en un archivo zip y los va y los tira por allá en una bodega, en el cerebro, en una parte,
que está prácticamente oculta, que no podemos acceder, y va a sacar a relucir la información que más utilizamos, lo que es más importante. Los seres humanos fuimos hechos para sobrevivir, y entonces lo que hace el cerebro es utilizar la información para sobrevivir. Realice repasos de forma variada. Esto es sobre todo para entrenadores y que tienen tal vez un mismo método y que enseñan repetitivamente, o para docentes también que enseñan de la misma forma siempre. Enseñe lo mismo, pero de formas diferentes. Ese es el secreto. Para enseñar, enseñe lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Cómo avanza el peón? Bueno, lo vemos con un vídeo, lo vemos con un tablero físico, lo vemos con un tablero virtual, con un tablero mural. Lo vamos a hacer en el piso, vamos a saltar, vamos a movernos para aprender. Y entonces vamos a enseñarle a los niños cómo se mueve el peón, pero de formas diferentes. Lo estamos repitiendo, pero él no se va a aburrir nunca, porque ni siquiera se da cuenta que lo está repitiendo. Sin embargo, el cerebro, esa es la forma en la que aprende. Hay dos maneras en las que aprende el cerebro: por repetición y porque ya tenga un desarrollo intelectual muy poderoso que asimile y que le llame algo la atención. Entonces, tiene que llamarle la atención, tiene que interesarle al cerebro. También esto está relacionado pues con una alta inteligencia, ¿verdad? Porque si no tenemos una inteligencia pues mínima, no podemos aprender, pero sobre todo con el repaso, ¿verdad? El repaso constante. Pero si usted repasa repetitivamente lo mismo, el cerebro se aburre también, sobre todo con esta explosión de audiovisuales que tenemos en esta época, ¿verdad? En donde los jóvenes, por ejemplo, y los niños están siendo bombardeados constantemente por juegos, por movimientos, por ruidos, por sonidos, y si le damos una clase pues muy fría, muy seca, van a tener problemas para aprender. Y si vamos a repetir lo mismo siempre, el cerebro va a rechazar. Entonces ya no vamos a tener ese interés y esa motivación. Ahora, si usted va a entrenar solo y no tiene algún entrenador, este repaso usted tiene que inventárselo, pero de formas variadas también. Haga que ese aprendizaje y ese repaso y ese nuevo conocimiento lo asimile el cerebro de diferentes maneras. Y entrene todos los días a la misma hora, que es lo que decíamos, ¿verdad? Es un hábito y es saludable y le encanta el cerebro. El cerebro le encanta aprender de la misma forma todos los días, perdón, no de la misma forma, le encanta aprender con rutinas, pero de formas variadas, ¿verdad? Y a la misma hora, todos los días, pues sería una forma pues excelente de trabajar esta temática. Hasta aquí entonces llegaría mi exposición del día de hoy. Vamos, creo que abrir un espacio de preguntas por si alguno de ustedes pues quiere preguntar algún tema al respecto. Y en esto pues esperaría yo que realicen las preguntas en toda confianza por acá y doy pase a Carolina. Muchas gracias, Randall. Si alguien tiene consultas, puede utilizar el recurso de la mano para pedir la palabra. ¿Alguien con consultas? ¿Comentarios? Talamanca, levantó la mano. ¿Ay, dónde? Es que no lo veo en el chat. Vamos a ver, puede salirme de acá. Ahí. Ah, sí, cierto. Aquí le estoy. Creo que puede activar el micrófono. El que dice nombre Talamanca. Si gusta, activa el micrófono y para hacer la consulta. Ahí está, listo. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. No sé si me pueden oír, es que no tengo buena conexión de internet. Sí, lo escuchamos bien. Ok, consulta referente a la parte de si el ajedrez tiene cierto impacto, sobre todo a los niños o aquellos estudiantes en la parte académica, es decir, si les ayuda de alguna forma a
a que se le facilite el aprendizaje? Sí, pues esto es una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento, ¿verdad? Yo, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, entrenaba mucho ajedrez, era muy fiebre de los sacrificios, ¿verdad? Cayó en mis manos un libro de sacrificios de Spielman en ese momento y yo a veces era más fiebre para entrenar ajedrez que para estudiar. Curiosamente, mis colegas o mis compañeros de ajedrez eran mucho más estudiosos que yo y les iba muy bien en el colegio eh, y a mí pues no me iba tan mal, ¿verdad? No me iba tan bien como ellos, pero no me iba tan mal. Digamos que con el tiempo ya en la universidad y en el trabajo, descubrí que todas las habilidades que me permitió desarrollar el ajedrez me permiten hoy ser, digamos, un trabajador sobresaliente, no en el sentido de intelectual o de conocimiento comparado con mis compañeros, sino en lo que ahorita el MEP está desarrollando, que son habilidades. Eh, a nivel mundial se descubrió, y es parte de la neurociencia también, y ya el ajedrez lo desarrolla desde hace mucho tiempo, es cómo desarrollar las habilidades en los niños y en los jóvenes. Resulta que los programas de español, por ejemplo, de matemática, de ciencias, de primaria y secundaria, bueno, los programas en general han cambiado y están enfocados en desarrollo de habilidades. Y personalmente creo que no hay mejor forma de desarrollar las habilidades que quiere el MEP que implementando el ajedrez. De hecho, si uno ve los programas de estudios de primaria y secundaria, se da cuenta que muchas de esas habilidades con solo el ajedrez se pueden desarrollar. Quiere decir que ni siquiera se necesitaría estudiar un poco de esta materia, ¿verdad? Básica, para desarrollarlas. Con el ajedrez ya estarían desarrolladas. Eso, entonces, en la actualidad permite que el ajedrez, más que nunca, sea súper importante y primordial, indispensable en las aulas. Entonces, también hay otros estudios a nivel mundial en donde se compara, por ejemplo, jugadores de ajedrez con otros grupos de estudiantes que no juegan ajedrez. Y entonces se ha visto que hay una diferencia, sobre todo en la parte lingüística y matemática, ¿verdad? Y en la parte social también es importante el descubrimiento, ¿verdad? Y la diferencia entre un grupo y otro. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias. Don Edwin también quiere hacer una consulta. Si gusta puede activar el micrófono, don Edwin. Listo. Sí, gracias. Escuchan, ok. Muy buenas noches. Felicitar a don Randall por esa exposición tan amplia. Como bien lo hizo mencionar en la exposición, es muy corto el tiempo para ver tantos temas. Sí. Pero sin embargo, más bien hizo mucho, porque en una hora pues nos ha quedado claro a todos. Bueno, nosotros los que nos dedicamos a esto, pues lo vemos con mucho agrado, porque en realidad hace falta, pues uno lo ha leído y se ha preparado en esto porque se ha dedicado al entrenamiento de muchachos. Y pues gracias a Dios ha visto pues las grandezas que tiene el ajedrez, pues a través del tiempo en los muchachos, cómo lo logran ellos, pues, ¿cómo se podría decir? Llevar el ajedrez y el estudio. Uh-huh. ¿Cómo lo he visto yo a través de los años? Y la gente, tal vez a veces hay gente incrédula de que dicen que, pero ese muchacho, ¿por qué se le dedica tanto tiempo al ajedrez y al colegio? Pero Sí. he visto que los muchachos que le dedican al ajedrez tamaño poco tiempo, el colegio se les hace como un vasito de agua. Se lo toman muy fácil. Entonces, eh, ¿por qué? Porque en realidad, y no solo el ajedrez, cualquier actividad mental, yo creo que uno tiene que hacerla con alegría. Y sobre todo, verlo todo de una manera como se ve el ajedrez, algo que es muy bonito, que nos llena, que nos apasiona. Y así tiene que ser el estudio también. Ellos los tienen que llegar a ver de esa manera. Pues el ajedrecista tiene esa ventaja sobre la gente que no estudia ajedrez. Hay una cuestión que dicen que el ajedrez es para gente inteligente y eso es una falacia, eso no es así.
Eso no existe. El ajedrez hace a la gente inteligente, que es diferente. O sea, ¿por qué? Porque obliga de una manera espontánea, de una manera pues agradable, a hacer una de las cosas que más no le gustan al ser humano, pensar. Y entonces esa es la ventaja que tiene este bello deporte, que a mí me gusta y me ha gustado mucho enseñarlo porque a través de mi vida también ha sido pues una experiencia muy, muy buena. Yo lo viví en mí y si hay algo que yo quiero es lo mejor para mis semejantes. Entonces, por eso precisamente me dedico al entrenamiento, a enseñar a la gente este bello deporte. ¿Por qué? Porque yo quiero lo mejor para la gente, que lo entiendan, que el ajedrez es exageradamente bueno para que pues triunfen en cualquier cosa en la vida. Un ajedrecista puede perfectamente hacer lo que él quiere porque está desarrollando esa capacidad que difícilmente se puede ver en otros deportes. Esa sería mi intervención. Saludos a todos y muchas gracias, don Randall. Muchas Muchas gracias, don gracias. Edwin. Aprovechamos también que don Edwin, a invitarlos para los videos que está haciendo don Edwin junto con la Federación de cómo jugar ajedrez, por si conocen a alguien que quiere aprender. Ahí en Facebook están los videos que yo creo que ya llevan más de 10, ¿verdad, don Edwin? 18. 18, ya casi llegando a 20. Bastantes. Sí. Entonces ahí los invitamos. Randall, bueno, su tocayo, Randall pregunta, tengo una consulta, lecturas recomendadas para profundizar en este tema. Lo escribió en el chat. Ok. Bueno, hay mucha literatura. Desde 1990 hay bastantes textos. Ahorita no tengo los nombres completos a mano. Sin embargo, creo que puede iniciar y que es un video, bueno, es uno, no, son varios videos que desarrolla un señor de apellido Aldana, se llama Hernán Aldana, él es argentino. Él ha también participado en diferentes TEDx y ha trabajado lo que es la neurociencia y el aprendizaje. Y él enfatiza mucho sobre todo la parte de moverse. Para moverse hay que aprender. Resulta que los TEDx también tienen dos elementos. Si usted quiere ir a un TEDx, le solicitan que el tema sea innovador, para que sorprenda y que sea algo muy interesante, ¿verdad? O sea, usted no puede llegar ahí a aburrir a la gente. Y Hernán Aldana tiene, pues ya de una forma innata, estas, digamos, características. Entonces yo recomiendo que lo vea él y voy a buscar, bueno, yo tengo por acá la lista de textos, pero no la tengo, digamos, a mano. Quizás se la pueda hacer llegar por Carolina o por algún otro medio para que usted pueda ir a buscar esos textos y los consulte. También, bueno, hay diferentes universidades que están desarrollando el tema de la neurociencia a nivel mundial de forma virtual, y entonces podría también aprovechar para inscribirse en alguna capacitación, algún curso, algún diplomado de estos y pueda también crecer en ese sentido. Y bueno, es que ahorita sí no tengo el nombre exacto del libro, pero sí le voy a dejar por aquí los nombres y los autores para que los pueda ir a consultar. Si Mucho no me gusto. los envía y yo se los puedo enviar por correo a los que estén Ajá. interesados. Me escribe un correo a Ok. competición@fcacostarrica.com y yo les puedo enviar las referencias que Randall nos indique. También, perdón, hay Ajá. muchas páginas en internet en donde puede obtener información, ¿verdad? Solo que tiene que tener cuidado porque muchas son, digamos, engañosas, como todo en internet, ¿verdad? Entonces le recomiendo que si va a buscar en internet algún tema, lo busque de páginas reconocidas oficiales, ¿verdad? Que sean, ojalá, de conocimiento de desarrollo de temas científicos. Perdón. Okay. Yanori tenía una consulta. Yanori, ¿usted tenía una consulta? Suena mi audio ya. No, Sí, en realidad ya.
consulta. Yo comenté en el chat y dije que gracias, que muy interesante. Ah, ok. Y sí, no, pero una consulta no, en general está muy claro y muy bueno el tema. A veces a uno se le olvidan esas cosas, aunque lo haya escuchado alguna vez o haya escuchado algo, es bueno estar refrescando esos buenos y nuevos conocimientos y muchas gracias a Randall. Eso sería. Con mucho gusto. Gracias. Paul también dice que muchas gracias, su exposición fue muy clara y valiosa. Santiago Valverde tiene una consulta, nos puso en el chat. Santiago, si gusta, activa el micrófono para hacer la consulta. Buenas noches. Buenas noches. No sé, el Zoom entró con el nombre de mi hijo. No hay problema. Bueno, mi nombre es Elena Vega. Mi hijo tiene sí, ya tiene más de un año de estar practicando el ajedrez. Él tiene una condición especial. Él tiene, ya, sí, no, ya se le envió. Dislexia. En el tiempo que ha practicado el ajedrez, ha superado muchísimo la dislexia, le ha ayudado muchísimo. En la parte matemática, excelente, ¿verdad? Porque, como sabemos, los ajedrecistas en la matemática son muy cargas, ¿verdad? Pero en la parte de español, cuando, por ejemplo, están en un torneo, a la hora de llenar las planillas se le hace un desastre, ¿verdad? Porque los números y ver la jugada del otro al revés, ¿verdad? Entonces esta parte a él le afecta, y cuando le revisan las planillas es bien complicado, ¿verdad? La letra también. Él ya tiene 11 años, pero igual la dislexia está presente, ¿verdad? Sí, claro. Usted como profesor de español, ¿verdad? A mí me interesaría mucho saber alguna táctica o alguna forma en que yo le pueda ayudar a él por medio del ajedrez, ¿verdad? Todo esto de su dislexia. Como le digo, él ha superado mucho, pero también ahorita lo que está entrando es la parte de la ortografía, ¿verdad? Entonces, creo que para mí esta charla ha sido como muy en el punto, ¿verdad? De él. Y no sé qué opinión tiene usted o qué podría hacer yo para ayudarle a él a seguir mejorando, tanto en ajedrez, ¿verdad? Sí. Como en esta parte de la dislexia. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, tal vez lo que le puedo recomendar es que él practique, por ejemplo, se le puede confundir un poco lo que es la D y la B. La casilla B y la casilla D y la D de dama. Básicamente, bueno, son las letras que encuentro por ahí en ajedrez, ¿verdad? En el tablero. Y lo que puedo hacer es practicarlas con el sonido, ¿verdad? Ahorita se está trabajando con los niños pequeños con conciencia fonológica. Y lo que hace uno es desarrollar el sonido de cada letra, para que entonces él relacione el sonido con el dibujo o la figura de la letra. Por ejemplo, la B. Entonces uno dice, es este dibujo que está acá. Y entonces vamos y lo buscamos en el tablero de ajedrez, buscando también algo que a él le guste, que es el ajedrez. Entonces vamos a buscar la B con el sonido respectivo en el tablero de ajedrez, y la vamos a escribir en una, por ejemplo, vamos a mover un alfil a la casilla B1. Pero entonces vamos a escribir la A, vamos a pronunciar la A, vamos a pronunciar el sonido de la B, y agregamos el número al final. Entonces, igual vamos a indicarle esto. Primero va el nombre o la letra, perdón, en mayúscula de la pieza que vamos a mover, pero emitimos el sonido primero. Luego la dibujamos en una hoja en blanco. Luego emitimos el sonido de la B, ¿verdad? En ese caso, la dibujamos en una hoja en blanco también. Y luego el número 1. Y una vez que él ha escrito eso, entonces que lo visualice, lo repito otra vez, que lo lea, que diga alfil B1,
¿verdad? A1 y lo escriba en la planilla, ¿verdad? Entonces, de esa forma, digamos, eso es un ejercicio que yo recomiendo que lo haga todas las veces que pueda, sobre todo con letras que se parecen, ¿verdad? Porque la dislexia pasa mucho, sobre todo con la B, la Q, la P y la D, ¿verdad? Porque es como lo mismo, ¿verdad? Es un palito, una bolita hacia arriba, el palito, otro palito hacia abajo, otro palito que está también hacia arriba, pero del lado derecho, y otro palito hacia abajo. Entonces, trabajar sobre todo con esas 4 letras, que son las que utiliza el ajedrez inicialmente, ¿verdad? Y luego, pues, puede ir a trabajar otro tipo de letras, porque la dislexia sí es un problema que tiende uno a, bueno, el cerebro tiene un problemita que tiende a confundirlas, ¿verdad? Pero no significa que no lo pueda, digamos, no eliminar del todo, pero sí lo puede dominar, ¿verdad? A un mediano plazo, porque de hecho hay docentes que son disléxicos y pueden dar clases sin ningún problema, ¿verdad? Entonces lo que recomiendo es que repita esta actividad para que las letras que a él más se le confunde, aprenda tanto el sonido, repase tanto el sonido como la escritura constantemente, y que aproveche el tablero de ajedrez y busque las posiciones y las escriba, pero en su casa, ¿verdad? Y que las vaya practicando a la hora de escribir en partidas, en planillas, en su casa primero, para que cuando vaya a torneos no tenga tanto inconveniente. Y sobre todo, como hablamos en neurociencia, el hábito es repetir y es concentrarse en la debilidad que tenemos, igual que en ajedrez, para que esa habilidad a la larga se convierta en una fortaleza. Gracias. María Lewis pregunta, ¿cómo podría dar ajedrez dentro de las clases de educación física en estos momentos de educación a distancia? Bueno, Iván Segreda participó en la consulta y le indicó que hay infinidad de videos en YouTube, lo mismo que aplicaciones, bueno, él le refiere como educador físico. Ajá. Entonces, no sé si usted quiere complementar la respuesta. Sí, bueno, sí, en YouTube ahora se encuentra de todo, ¿verdad? También a la señora que me preguntó antes, hay muchos vídeos en YouTube que pues también sugieren un montón de recomendaciones para trabajar lo que es la dislexia. Con respecto a esto de educación física, por ejemplo, yo le enseñé a mi hijo a jugar ajedrez, el movimiento, por ejemplo, del caballo, bueno, ahora casi muchas casas o edificios tienen cerámica. Entonces yo lo que hacía es que un cuadro de cerámica era blanco, o bueno, le colocaba una hoja blanca, luego el otro algo negro, y así. Entonces colocaba, por ejemplo, un caballo en la posición inicial y otro caballo en la posición final. Entonces la idea era que él fuera recogiendo los caballitos, que son, creo que los tenía por acá, así, precisamente los tengo aquí a la par, ya están un poco desteñidos con el tiempo. Este es el caballo, por ejemplo, negro, y este es el caballo, bueno, blanco, claro. Entonces, yo los voy colocando en forma de L, por ejemplo, uno acá y otro acá. Entonces, él tenía que brincar de una cerámica de un color hasta donde estaba el otro caballo, o pasar por el camino, y así él iba aprendiendo ajedrez sin darse cuenta. Igual el alfil, entonces tenía que ir en forma diagonal a recoger los alfiles que yo le iba dejando en el piso. Eso lo pueden hacer los niños en su casa. Entonces lo que hace, por ejemplo, es que les envía las guías de trabajo autónomo, ¿verdad? Que se llaman así, para que el estudiante trabaje en su casa, y les envía imágenes como estas, ¿verdad? Para que ellos las puedan recortar en su casa, las colocan, usted les explica, puede ser mediante una fotografía o una imagen, y entonces el niño puede ir practicando los movimientos del caballo. Y, por ejemplo, si ya saben leer, también las letras, ¿verdad? La L mayúscula, por ejemplo, que es una diagonal, es que ayuda también en las diagonales, las horizontales, las verticales. Y a partir de imágenes y de movimiento pueden trabajar lo que es el ajedrez en el suelo de la casa, o en un lugar donde haya cerámica, o si no, simplemente dibujan los cuadritos en el piso de alguna forma, o colocan hojas, y entonces el estudiante puede ir trabajando educación física de esa forma. Pueden dar saltos, por ejemplo, o pueden hacer, por ejemplo, una carrera en forma diagonal, en forma vertical o horizontal, ¿verdad? Y repetirla y hacer el movimiento de la torre, por ejemplo. Y pues podrían disfrazarse de torre, qué sé yo, y entonces se imprime la imagen de la torre y se la coloca sobre el pecho, y entonces va y viene varias veces, ¿verdad? Entonces estaremos trabajando el ajedrez y estaremos trabajando también la educación física. Muchísimas gracias. Veo que don Edwin tiene la mano levantada. No sé si quería hacer otra consulta o es la misma de la vez pasada.
Creo que era la misma de la vez pasada. Ok. ¿Alguna otra consulta? Parece que no. Ah, no, en el chat. Ah, Andrés Brenes tiene una Andrés, consulta. Ujú. Aparece con Edwin también, pero si gusta, vamos a darle la oportunidad a don Andrés y después pasamos a don Edwin. Don Andrés, si gusta, activa el micrófono. Ok, buenas noches. Bueno, muy Buenas noches. interesante. Muchas gracias. Mi pregunta es como sobre, como que uno ve estos jugadores, ¿verdad? Que están como, estos grandes maestros, como que memorizan, o sea, su capacidad de memoria es verdaderamente impresionante, no solo la cantidad de líneas o variantes sobre una sola apertura, sino como también la capacidad que tienen de recordar partidos del pasado, de posiciones, como si tuvieran un archivo en su cabeza, ¿verdad? Y mi pregunta, digamos, en eso, ¿qué tanto es capacidad de memorización como bruta versus como comprensión de las cosas o de principios o comprensión de patrones? Y tal vez mi otra pregunta sería si jugar a ciegas tiene alguna ventaja y si hay alguna manera de entrenarse como para poder hacerlo. Y por ahí iría. Muchas gracias. Okay. Bueno, con respecto a los grandes maestros, la mayoría de ellos es posible que sean de alta dotación, es decir, que tengan un coeficiente intelectual pues elevado, que tengan características particulares, por lo cual pues ellos pueden aprender mucho más rápido que los demás. Sin embargo, por ejemplo, hay trucos matemáticos y hay aparentes genios, ¿verdad? Que no son genios, que lo que hacen es utilizar técnicas de memorización que se aprenden, o por ejemplo, para resolver ejercicios matemáticos de una forma mental, sin calculadora, de 3 cifras. Hay diferentes técnicas, ¿verdad? Que, bueno, ya un matemático podría hablarnos más de esto, si hay alguno por acá, pero básicamente funciona así. Usted se aprende la metodología y le dictan una cifra, por ejemplo, 365 más 20 o por 24, y ellos hacen una especie de cálculo con una fórmula que se han aprendido en memoria y en cuestión de segundos le tienen la respuesta. De hecho, hay algunas películas que hablan al respecto. Y hay un TEDx también donde un expositor demuestra que él puede pues, llegar a calcular cierto número sin necesidad de calculadora y ahí en vivo, ¿verdad? Cualquiera que le pregunte el número, pues él se lo descifra y se lo dice, le dice la respuesta. Y él dice, yo no soy ningún genio, yo simplemente he practicado toda mi vida diferentes técnicas matemáticas que me han llevado a tener esta habilidad, ¿verdad? Como decíamos, es una cuestión de habilidades y de repaso y de persistencia. Entonces, es igual en ajedrez. Si memorizamos, bueno, hay diferentes técnicas y unas más adecuadas que otras para memorizar, pero si memorizamos poco a poco y si repasamos de diferentes formas durante un periodo largo de tiempo, vamos a ser capaces de tener una gran cantidad de datos en nuestra mente. ¿Verdad? Eso tiene que ver también con el desarrollo de la memoria. Algunos tienen muy buena memoria, pero no significa que la mayoría sea malo para memorizar, sino que son malos en las técnicas de memorización y en la persistencia, ¿verdad? Y para que el cerebro haga que eso sea significativo. Entonces, es importante que la persona le interese mucho lo que va a memorizar o lo que va a aprender, que le interese mucho el tema en general, en este caso el ajedrez, y que sea persistente y constante para que el cerebro mantenga o pase de la memoria de corto plazo esa información a la memoria de largo plazo. ¿Verdad? Porque la memoria de corto plazo dura 10 minutos, por decirlo de alguna forma. Es como una memoria RAM. ¿Verdad? Está ahí, nos vamos a dormir y ya mañana ya nos acordamos de eso. Entonces hay que hacer que esa información que está en la memoria a corto plazo pase a la memoria a largo plazo. Es como les decía, tratando de practicar sobre todo esas variantes en la noche para que el cerebro descanse y haga que esa información se concrete en la memoria a largo plazo y estar repitiendo. También, bueno, la característica de estos grandes maestros es que entrenan prácticamente todo el día, ¿verdad? Hay uno que hace poco entrevistaron
que dijo que para él el ajedrez es todo, todo el día, todo el tiempo, que solo piensa en ajedrez, ¿verdad? Ahorita se me fue el nombre. Acaba de ganar a Magnus, o varias partidas de Blitz, ¿verdad? Es Y, uno de Irán, perdón, disculpe, ajá, exacto, sí. Perdón. Firusha, o algo así, Firucha, un nombre exactamente. como raro, ajá. Sí, se me fue, sí, porque es un joven nuevo, ¿verdad? Apareció ahí de repente y empezó a ganarle Magnus, y él lo que dice es que yo juego ajedrez todo el día, en mi día es esto, yo solo pienso esto, ¿verdad? Entonces es importante también, ¿por qué? Porque el cerebro, él está captando todo lo que puede solamente de ajedrez, ¿verdad? Quizás haga algunas otras cosas por ahí, pero está enfocado en eso. Entonces, ese enfoque, esa concentración, la atención y el interés hace que la memoria capte más. Nada más veamos o pensemos en algo así. Si a usted le interesa algo o alguien, va a poderlo recordar más fácilmente y poder recordar lo que esa persona dijo que si es alguien desconocido por la calle, ¿verdad? Entonces, es igual. El interés hace que nuestra memoria se multiplique, digamos, de alguna forma. Si no nos interesa una apertura, por ejemplo, y nos la obligan a memorizar, es difícil, ¿verdad? O rápido se nos va a olvidar. Entonces, es un detalle también que hay que tomar en cuenta. El tiempo, el interés y ese repaso constante, porque el cerebro funciona de esta forma. Y la otra, perdón, tenía que ver con... Con jugar a ciegas, que esa es otra, la verdad que es otra habilidad que me parece sorprendente y yo como que no entiendo cómo lo hacen de verdad. Y eso, si tiene algún beneficio como extra de eso, y si hay alguna manera de entrenarse para uno hacerlo, o también es como un talento ya como... Ajá. Bueno, jugar a ciegas, no, usted no necesita de mucho talento, sino pues de ir poco a poco avanzando, ¿verdad? Y conforme aumenta el nivel ajedrecístico, aumenta la capacidad de jugar partidas a ciegas. Por ejemplo, ex campeones mundiales podrían jugar a ciegas 24 partidas, por ejemplo. Yo puedo jugar a ciegas una partida, ¿verdad? Pero hasta cierto punto ya como que se me empieza a borrar la imagen, ya sobre todo en medio juego final, ¿verdad? Y a veces como que un alfil, por ejemplo, tiende a pasarse de casillas, ¿verdad? De color blanco a color negro, pero también tiene que ver con, por ejemplo, jugar mucho al ajedrez y memorizar las posiciones, ¿verdad? Lo que decía la compañera de antes, ¿verdad? Al uno anotar las partidas, al estar leyendo libros, uno memoriza todas las 64 casillas, ¿verdad? Y el nombre de las 64. Entonces, uno sabe, por ejemplo, que un alfil de A1 se puede mover hasta H8, no tiene que pensarlo siquiera. No es algo de mentalizar ni visualizar, sino que yo ya lo sé, ¿verdad? Entonces, también son conocimientos que uno va adquiriendo y que entre más juegue, más fácil le va a ser jugar partidas a ciegas, e incluso no solo una, como le decía, sino varias, con varios jugadores. Por ejemplo, Bernard González puede jugar, no sé ahorita cuántos, pero hace mucho tiempo podía jugar con 5 jugadores al mismo tiempo a ciegas y ganarles a los 5. Sí, es muy útil, sobre todo, esto lo podemos enlazar con lo que hablé de un poquito de la meditación y la concentración. ¿Por qué? Porque van a obligar al cerebro a pensar solamente o enfocarse en eso. Es mejor con los ojos cerrados para que no se distraiga, porque visualmente recibimos muchos distractores, pero si lo hacemos vamos a aumentar la concentración, vamos a aumentar lo que es esta parte de meditación, porque vamos a estar más quietos, vamos a estar tratando de que no se nos metan ideas a la cabeza o que alguien nos interrumpa. Y a la larga también es un buen método para fortalecer, sobre todo, por ejemplo, esto que le pasa a muchos, que es de despiste, que dejan piezas en el aire, para que no están viendo todo el tablero, sino que ven una parte y se les olvida que hay una pieza por allá y terminan pues perdiendo una pieza. Y esta parte de jugar a ciegas ayuda muchísimo en ese sentido también. Buenísimo, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Don Edwin, ¿usted tenía otra consulta? Es que veo que volvió a levantar la mano. ¿Escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, sí, nada más para ampliar un poquito lo que dijo don Randall ahí. Primero que nada, a la señorita María Lewis, pues recomendarle pues que aquí en Costa Rica pues también se hacen, hay maestros que enseñan ajedrez, muchos nos dedicamos a dar estas clases incluso ahora por la federación, darle seguimiento porque pues es nuestro entorno y nos puede ayudar muchísimo a pues a entender un poquito más de qué se trata.
y todos los ejercicios que le dijo don Randall, excelente, muy bien. Y puede perfectamente con esos videos usted ir viendo que, por ejemplo, estos videos que estamos pasando en la federación, lo más que llevan son 15 minutos. Y la idea es esa, no saturar mucho al estudiante de mucha teoría, mucha cosa, porque muchas veces confundimos, digamos, la enseñanza ya muy avanzada para niños, y eso es lo que tenemos que evitar, ¿verdad? Eso por un lado. Luego, don Andrés, creo que era que decía de los jugadores. También tenemos que ver que eso viene con la cultura de nuestros pueblos. O sea, hay países en los cuales se le da mucho énfasis a lo que es precisamente la enseñanza del ajedrez y todos sus beneficios, ¿verdad? Y lógicamente, pues que hay incluso experimentos como los Polgar y todo ese montón de cosas que han habido, personajes que han habido a través de la historia, y no son fenómenos, sencillamente son gente que se dedicó a eso, realmente. Por ejemplo, uno lo puede ver a diario, los futbolistas, el señor que pinta muy bien, el señor que hace las cosas de mecánica excelentes, y así. ¿Por qué? Porque le han dedicado muchísimo tiempo a eso. Entonces, en el ajedrez es exactamente lo mismo. Entre más tiempo le dediquemos y de una forma ordenada y aplicando todos por ejemplo, la neurociencia, que como dice don Randall, hasta hace poco se está metiendo en el ajedrez, pues lógicamente que en esos países ya eso lo conocen demasiado bien y lo dominan. Y precisamente esa es la idea, que en Costa Rica nos vayamos, como yo he dicho, culturizando un poco de qué se trata esto. Somos muy pocos los que realmente vemos pues los beneficios que trae el ajedrez a nuestra sociedad. Y en realidad es exagerado lo bueno que es, ¿verdad? Entonces, les recomiendo esto, que ojalá sigan viendo estas intervenciones de nuestros maestros, que son muy buenas, son ticos, son gente que son preparados, ya hemos de alguna u otra manera estudiado precisamente para llevar ese conocimiento hacia todos nuestros sectores de toda la sociedad costarricense, y eso es lo que precisamente la federación en este momento pues está pues haciendo, y creo que lo hace de muy buena manera. Y eso de jugar a ciegas es excelente, no abusándose es excelente para los niños. ¿Por qué? Porque el ajedrez al final lo estamos jugando a ciegas. ¿Por qué? Cuando comenzamos a jugar una partida, a veces nos sentamos frente a una mesa y parece mentira, pero nos jugamos hasta 10 partidas seguidas pensando qué es lo que nos va a jugar en nuestro real, y al final tal vez ni siquiera nos hizo lo que nosotros pensábamos que nos iban a hacer, ¿verdad? Entonces, es lo que yo le digo, el ajedrez de juego a ciegas nada más hay que, a través de unos años de estudio y prácticas, de saber que no es tan complicado, es sencillamente ponerle un poquito de atención a esto, y va a ver que como pasa el tiempo y usted se meta más en el ajedrez, se va a dar cuenta que no es tal. Porque la parte abstracta en el ajedrez es importantísima, y definitivamente el ajedrez a ciegas pues nos hace avanzar en ese campo, ¿verdad? Eso sería todo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a usted, Edwin. Yo quería aportar algo a lo que dijo don Edwin, importante. Los músicos, por ejemplo, tocan a ciegas, pero eso no se da en el principio. Usted le apaga las luces a un pianista y él sigue tocando como si nada, o a un guitarrista. Yo toco guitarra y yo puedo tocar guitarra oscuras y no tengo que memorizar ni saber dónde están las cuerdas ni los trastes. ¿Por qué? Porque es algo tan habitual que he practicado tanto que se vuelve automático. Entonces, más bien yo creo que jugar a ciegas es la consecuencia de haber desarrollado tanto la habilidad de jugar ajedrez y detectar posiciones, variantes y de memorizar casillas, que se vuelve algo automático, y más bien sería como la consecuencia de jugar y practicar ajedrez, igual que pasa con música. Y quería hablar algo respecto de los taxistas de Nueva York, por ejemplo, que tienen una memoria increíble también, ¿verdad? La gente dice, ¿cómo hacen para memorizar tantísimas direcciones? Y es que ellos crean precisamente lo que hablaba al principio, conexiones neuronales de todos los lugares que ellos conocen, y hacen como una especie de mapa. Pero el mapa está estructurado, y como yo creo que la misma persona que me lo preguntó lo decía, son patrones, ¿verdad? Son patrones que el cerebro va creando. Igual que los meseros también de diferentes restaurantes famosos muy grandes, que memorizan una cantidad de comidas y de bebidas de, por ejemplo, 10 personas que están en una mesa. Pero resulta que si esas personas cambian de posición, el mesero no sabe quién le pidió qué, ¿verdad? Entonces, lo que hacen los meseros son patrones y estructuras
igual lo que hacemos nosotros para memorizar una posición de ajedrez, una posición determinada. Memorizamos si el patrón es conocido para nosotros, es mucho más fácil que si ponemos piezas desordenadas. Entonces, eso también tiene que ver con la memoria, ¿verdad? Y, por ejemplo, los taxistas de Nueva York son increíbles para memorizar, ¿verdad? Tienen cualquier cantidad de direcciones, ¿verdad? En su mente, que una persona normal no lo ve como sorprendente, ¿verdad? Como, los ve como genios, ¿verdad? Y no es porque son superdotados, sino porque son personas que han trabajado muchísimas horas, muchísimos años en eso y han visitado muchísimos lugares y el cerebro pues realiza las conexiones por sí mismo. Ok, muchísimas gracias. Creo que no hay más consultas, no hay otras en el chat ni la mano. Bueno, Randall, muchísimas gracias por este tema tan interesante y los aspectos tan puntuales o las recomendaciones tan puntuales que nos dio. Bueno, los que estén interesados en el tema, ya Randall les dio algunas referencias, también nos va a enviar por correo otras para que profundicen un poquito más. Igual, si hay un tema que les interesa en específico, tal vez después podamos coordinar una charla de ese tema para andar un poquito más en el mismo. Bueno, los invitamos nuevamente al próximo webinar, el 15 de julio a las 7 de la noche. En ese webinar nos va a acompañar el maestro internacional Leonardo Valdés, que nos va a exponer un tema similar a este, que es psicología deportiva en ajedrez, bueno, ya un enfoque mucho más específico. Leonardo, para los que solo conocen su faceta de jugador, Leonardo es psicólogo de profesión, también ejerce como psicólogo, entonces quedan cordialmente invitados. Les recordamos que la charla esta la pueden ver en el canal de YouTube, entonces pueden repasar todas las recomendaciones que Randall nos ha dado. Y también les agradecemos llenar la encuesta que pusimos en el chat. Voy a volverla a poner en nuevamente para que por favor nos hagan el favor. Son 3 preguntas muy puntuales. Ay, espere para copiarla. Pero a nosotros nos ayuda mucho como retroalimentación. Entonces, para que se tomen el tiempito. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos por acompañarnos y esperemos que nos sigan acompañando en los próximos webinars. Muchísimas gracias, Randall, también. Con mucho gusto, más bien gracias a ustedes por la invitación.